sabes cuando le produces orgullo a tus papás, ¿no? Cuando alguien hace las cosas bien. No te hablo futbolísticamente, pero obviamente, pues, mis hermanos decían, este es el consentido porque juega fútbol y mi papá, ya sabes. Pero yo ahora siendo padre, cuando ves realizar en lo que sea, a tus hijos que hacen las cosas bien, que ven que les van bien, que van bien encaminados, pues es un orgullo, ¿no? Y más si llegas a ser futbolista, me imagino. Nunca me lo dijo. Mi papá eran de pocas palabras, así, no eran de irme a ver mucho al estadio, ni me enteraba, como que eran así más calladitos de decirme, era más, vamos a comer en familia, y eran cualquier otra cosa menos el fútbol. Entonces estábamos así como en otras cosas y no se tocaba. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Con la experiencia de los deportes de Carla Valdés y la pasión por los deportes de César Mercado, el 3 de mayo del 2022 hicimos historia. Salió a la luz FanFest Podcast. Un momento inigualable, pero a su vez generó una gran preocupación porque desde ese momento sabíamos un nuevo reto que teníamos que emprender con todos y cada uno de ustedes. Han pasado 365 días donde les hemos presentado un podcast innovador con diversas historias del fútbol varonil, fútbol femenil, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, automovilismo, rugby y flag football fueron parte de nuestro repertorio. A lo largo de todo este tiempo hemos tenido grandes invitados e invitadas que nos han acompañado a nivel nacional e internacional, y gracias a la tecnología hemos podido viajar a Costa Rica, Panamá, España y Argentina. Un año, se dice fácil, sin embargo, hemos tenido un largo recorrido con todos ustedes y el capítulo de esta semana no será la excepción. Antes de presentar al invitado, Carla, me gustaría saber para ti qué representa FanFest Podcast. Gusto en saludarte. Gracias, César. Pues rápidamente, FanFest Podcast es darles espacio a las historias de los aficionados, conocer desde adentro el por qué le van a determinado equipo. Y el invitado de este día, pues, es un ex jugador de la primera división que le dio su primera oportunidad al equipo de los Pumas de la UNAM. Pasó por el Necaxa, por el Atlante, por Puebla, Monterrey, y por supuesto es recordado por su último equipo, el Rebaño Sagrado, las Chivas del Guadalajara. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en esta edición del podcast y nuestro querido Manuel Sol. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarte. Hola, qué gusto ustedes. Muchas gracias por las palabras y bueno, encantado de estar aquí y compartir un rato de cosas que quizá no se sepan del futbolista, de todo. Bueno, vamos a pasarnos aquí un buen rato. Exacto, no es como esa típica entrevista de Manuel, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo sentiste? No, pues claro, todos dimos el mejor esfuerzo. Te voy a contestar como les contestaban los periodistas. No, les decía, bien, sí. Entonces con eso, pero detrás de cámaras un poquito nos contabas de esa niñez, de Ajá. ¿Le ibas a algún equipo en la niñez? No, ya lo estamos platicando, pero bueno, les cuento que yo nunca fui aficionado así a algún equipo. Me encantaba el fútbol, me encantaba jugarlo, pero me gustaba así como el deporte, no era algún equipo por el que me haya hecho súper aficionado. Yo vivía en Ciudad de México y al que me llevaba mucho mi papá y a mis hermanos era a Pumas, porque era el que más nos quedaba. Ciudad Universitaria nos quedaba más cerca y había la posibilidad de ir al estadio. Entonces, a los partidos que íbamos, más era lo de Pumas. Por ahí me invitaba algún amigo, íbamos al Estadio Azteca a ver otros equipos, pero nunca fui así un aficionado de alguno de los equipos. Pero ¿quién sería tu ídolo? ¿Quién te acercó a este deporte? Porque al final de cuentas, al igual que nosotros, tú fuiste pues una persona común y corriente que tenía que haber tenido un ídolo. ¿Quién sería este caso? Mira, yo creo, por cómo llegué al fútbol,
Yo creo que como todos los jugadores en el mundo antes, pues yo me hice en la calle. Yo realmente jugaba con mis vecinos, jugaba con mis hermanos y me imagino que viene de mi papá, que mi papá nos inculcaba el fútbol, a él le encantaba el fútbol y creo que por eso me encantó el fútbol y no tenía, hacia el principio de muy niño, no tenía un ídolo. Era el jugar, el divertirme, el estar con mis hermanos, con mis vecinos ahí en la calle, me la pasaba todo el día jugando fútbol, iba al club, a la escuela, también en la escuela me la pasaba y era eso, hasta después, un poco más grande, yo qué sé, habrá sido por ahí que entré a secundaria, ya me empezaba a fijar mucho más en futbolistas, me encantaba Maradona, Maradona era de mis ídolos futbolísticos, el verlo jugar, les voy a platicar más o menos en aquellas épocas, jugaba en Italia y pasaban el fútbol italiano a las 7 de la mañana, entonces era rigurosamente estar ahí a las 7 de la mañana para poder verlo, me encantaba comprar todas las revistas de fútbol, todo lo que tuviera que ver con fútbol me encantaba, inclusive de Maradona me gustaba poner los pósters, colgaba pósters en mi cuarto de todos los jugadores, los que salían en una revista que siempre compraba todos los meses, ahí iba yo tapizando de ahí y así siempre he sido realmente un enamorado del fútbol. Manuel, ¿y qué recuerdas de esas idas al estadio? ¿Qué recuerdo? Te voy a decir lo que más me impresionó, que siempre llegaba antes, me gustaba llegar antes al estadio y ver todos los detalles, desde que no había gente, cómo empezaban a salir los jugadores, recorrían por allí el estadio, salían a calentar y a mí lo que más me llamó la atención era el golpeo de la pelota cuando estaban los futbolistas y no había todavía mucha gente y empezaban a patear la pelota, ese ruido que hacía el balón era algo muy duro, se oía como eco ahí en Ciudad Universitaria y con la potencia que le pegaban me impactaba ese sonido del balón y otra cosa que me encantó en Ciudad Universitaria las redes eran distintas. Era la portería y nada más las redes caían inmediatamente después de la portería. O sea, no había tanta distancia como lo hay ahora. Y cada que metían un gol o que pateaban en la portería, cómo se hacía la red, el ruido de la red. Son de esos detalles que me quedaron grabados para siempre. De esos sonidos que son como nuestros favoritos, ¿no? Digo, Sí, tienen sí, sí. como, no sé, la lluvia, incluso también este tema entre el tema de los olores, pero la lluvia y ese sonido de, como mencionas, del balón con la red, no, llega al cora. ¿Te imaginabas que ibas a ser futbolista, Manuel? Porque al final de cuentas, uno como niño, Ujú. pues se imaginaba ser bombero, policía, futbolista, pero ¿realmente lo tenías planeado o simplemente alguien te detectó y vio este talento que más No, a adelante ver, pues, serían? de imaginarme, nunca sabes, ¿no? Siempre fue mi ilusión. Eso siempre lo tuve metido en la cabeza desde que era niño. Yo quería ser futbolista como diera lugar. Era mi sueño máximo el ser futbolista. Era lo único que tenía en la cabeza. En la escuela, en todo, era nada más enfocado en el fútbol. Quiero ser futbolista. Me la pasaba todo el día jugando. Y así fue. O sea, fue no que me descubrieran o algo. Siempre he tenido que picar piedra por todos lados. Es una profesión muy, muy difícil, una profesión que tienes que estar siempre, todos los días. Si te va mal, tienes que volver a intentar, tienes que estar ahí haciendo mil cosas, aguantando mil cosas. Es muy complicado el ser futbolista. Tenía muchos compañeros en la escuela que eran jugadorazos que tenían unas cualidades impresionantes, pero el no ser constante, el que un día tenías alguna dificultad o dos, o no podías ir a entrenar por alguna cosa, hacía que ya se fueran a estudiar otras carreras y todo. Y yo en eso creo que una de mis grandes cualidades es que soy muy aferrado. Cuando yo digo voy a hacer esto, hago y deshago todo lo que pueda por conseguirlo y así me pasó con el fútbol.
tuve que sufrirle, tuve que pelear mucho, tuve que trabajar como nadie para llegar ahí y es la única manera, es la única manera que veo, ¿no? Cuando eres un jugador que no tienes tantas cualidades como las tienen otros que tienen unas facilidades, bueno, pues tienes que trabajar el doble o el triple para poder equilibrar todo eso. Y en este camino de lucha y pasión, ¿quiénes fueron esa red de apoyo para justo también no darte por vencido? Pues, obviamente siempre la familia, pero no sé, que me acuerde, mis papás siempre me apoyaron, pero tampoco creas que era ese apoyo. Mi papá estaba aferrado a que yo tenía que estudiar, sea como sea. A él no le importaba el fútbol, no le importaba, o sea, obviamente le gustaba que yo fuera eso, pero él me dijo, a mí me acabas la universidad, o si no, no juegas al fútbol. O sea, él estaba más enfocado en eso porque obviamente te das cuenta como padre que puede pasar cualquier cosa en el fútbol. Llega un jugador de millones y es complicado y si no estás preparado, si no te funciona luego la carrera de futbolista, ¿qué vas a hacer? Y eso era lo que me pasaba con mi papá. Siempre me exigió el estar en la escuela, pero obviamente me apoyaban y me llevaban a donde fuera, me compraban de niño los zapatos, me llevaban a entrenar y ya que vas creciendo, pues poco a poco tú vas haciendo todo eso, ¿no? Tienes el apoyo obviamente moral de tus papás, de tus familias, de mis hermanos, pero uno tiene que hacer las cosas para que funcionen. Y en este camino que has platicado, ¿cuándo llegó esa primera oportunidad con los Pumas? ¿A qué edad te llegó y si realmente te veías en Ujú. este equipo que sabemos que es una de las canteras más grandes y populares que tiene el fútbol mexicano? Mira, yo jugaba en la escuela, jugaba en el CUM y jugaba también en el Asturiano, en un club ahí en México, jugaba en esos dos lugares. Y dio la casualidad que uno de los entrenadores del CUM, no sé por qué tenía algún vínculo con la universidad. O sea, tenía ahí vínculo con los entrenadores para poder estar y los que estábamos ahí en la selección de la escuela nos dijo, oye, hay unos de ustedes que tienen muchas cualidades para estar ahí. Si quieren, yo les puedo conseguir una oportunidad para que los prueben, que les hagan unas pruebas y si quieren que se queden ahí. Y así fue como sucedió esto de Pumas. Y también una de las cosas que me fijaba mucho era en qué equipo podías debutar, porque es mucho más complicado debutar en otros equipos donde le dan prioridad a extranjeros, donde es más difícil que salgan de fuerzas básicas. Y en esos años Pumas era un equipo que vendía jugadores a todos lados y daba mucha oportunidad a los jóvenes. O sea, salíamos jóvenes y los vendían inmediatamente para darle oportunidad. Eso era lo que hacía Pumas, formaba muy buenos jugadores y, y por eso dije, voy ahí, voy a Pumas, ahí puedo tener mi oportunidad y así fue como llegó al equipo. ¿Eras de la generación Dolalde, de Israel Castro? De Chiquis García, de Braulio Luna, ¿quién más era? Pues ahí pues Sancho era, creo que un año más chico, pero igual éramos de los mismos que estábamos ahí más o menos en toda esa cámara. Y me gustaría regresarme un poquitito al tema de Maradona, porque me llamó también Ajá, muchísimo la atención. sí. ¿Llegaste a verlo jugar? ¿Fuiste a algún partido? Aparte de lo que ya nos contaste de levantarte a las 7 de la mañana para ver los de la Liga No, Italiana. a ver, lo seguía, obviamente en la televisión, trataba de conseguir todos sus videos, movía cielo, mar y tierra por conseguir videos, cosas que hoy prendes la computadora, le haces clic y consigues todo. Antes era complicadísimo poder tener. Mira, me estoy balconeando con la edad, pero bueno. Costaba mucho trabajo y me tocó en el Mundial de 86. Ya estaba niño y mi papá nos consiguió ir a los partidos y Argentina dio la casualidad que jugó en Ciudad Universitaria
y pude ir a ver jugar a Maradona en vivo, entonces fue, ya sabes, mi sueño hecho realidad, ¿no? Ver la manera como jugaba, parte en su apogeo, fue algo increíble. Que si en otros deportes tienes equipos favoritos. Sí, me encanta, todos los deportes me encanta ahorita que están las finales del básquetbol, el béisbol, golf, lo que sea, cualquier tipo de deporte me encanta. Y normalmente les voy a los de Miami porque ahí estoy, entonces me gusta el Miami Heat, me gusta los Marlins, me gusta, inclusive a los de hockey también me ha tocado ir y nada más porque estoy acá, a ellos les voy, ¿no? Pero todos los deportes, todo lo que sea deporte me encanta. Platícanos cómo fue tu noche previa o horas previas a tu debut, porque sabemos que son momentos que marcan, son momentos de esta larga trayectoria, y cómo te preparaste tú, en quién te refugiaste, porque en esa época sabemos que no fue nada sencillo. A ver, mi debut fue algo medio extraño para mí, para varios de mis compañeros, porque estábamos ya en Pumas jugando, pero estábamos en la reserva. Antes, en los equipos había el primer equipo y había la reserva y se jugaba la previa, o sea, el partido previo en el mismo estadio lo jugabas unas horas antes, cuando se iba llenando el estadio, jugaba la reserva contra la reserva del otro equipo que ibas a enfrentar, ibas a todos los estadios y te tocaba Monterrey, Torreón, ahí viajabas con el equipo y ya entrenábamos con los del primer equipo. Normalmente cuando haces todos esos entrenamientos necesitas a muchos jugadores y todos los de la reserva estábamos ya entrenando en primer equipo. Y eran todavía torneos largos, torneos de un año. Y hubo una situación ahí con Pumas que estaba el primer equipo y se tuvo que ir a jugar un torneo a Irlanda. Se tenía que ir a Europa y no iba a estar los primeros, no recuerdo si eran 2 o 3 partidos que no iban a poder estar porque tenían que estar en ese torneo. Y se quedaron algunos jugadores y nos quedamos los de la reserva. Y ahí se da mi debut. Ahí es cuando pude debutar. Me tocó, es muy extraño porque me tocó debutar contra el UDG, un UDG que ya desapareció, pero muy joven. Estaba, creo que por cumplir 17 años cuando debuté. Y imagínate lo que es, o sea, unos nervios porque todavía no tienes la madurez, no tienes ni la madurez física ni la madurez mental de todos los jugadores de primera división. Tienes 16, 17 años y te enfrentas a jugadores de 30 años o alrededor de ahí que ya están hechos y derechos con toda la experiencia del mundo. Y eso cuesta cuando recibes el primer golpe, cuando te dicen de cosas que te van a patear, que te van a hacer todo. Es algo que cuesta mucho trabajo tener esa madurez, ir agarrando eh, toda esa seguridad futbolística que se necesita. Entonces son obviamente nervios que tratas de irlos sacando conforme juegas, pero sí a esas edades todavía hay una diferencia, o había todas esas diferencias, porque ahora ya se ha acercado mucho más, ahora ya hay mucho más, los jóvenes están mucho más preparados que antes. ¿Quién era el director técnico? ¿Mejía Barón? Estaba Mejía Barón y me toca el debut del Tuca Ferretti. O sea, era mi compañero el Tuca, termina esa campaña que sale campeón Pumas 90-91 y se queda ya el Tuca de entrenador inmediatamente que se retira, y ahí es ya cuando toma el equipo durante unos años. Y durante esta carrera de futbolista, ¿qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué disfruté? Disfruté todo. Disfruté desde ir a los entrenamientos, cada entrenamiento día con día, el estar con mis compañeros, el poder entrenar, divertirte, hacer juegos. Se disfruta absolutamente todo. Todo, ya que lo ves después, pero también cuando estás ahí, pues es una competencia muy fuerte, es una competencia durísima el mantenerte en un equipo, el que estés año con año
en ese equipo, saber si te van a vender, si te van a mandar a otra ciudad, a otro equipo, si ya no te quieren, ya no entras en planes. O sea, se disfruta porque estás jugando fútbol, pero también la presión es tremenda. Es una presión por tratar de quedarte en el equipo, por tratar de ser titular, porque sabes que si no eres titular te pueden ya sacar del equipo y luego vender. Entonces, sí se disfruta mucho todo esto porque es tu pasión el fútbol. Y cuando eres ya un poco más grande, que ya estás asentado en el fútbol, que ya por ahí eres titular, ya te ganaste un nombre, empiezas a disfrutarlo de distinta manera el fútbol, porque ya no tienes tanto esa presión de qué pueda pasar, porque estás un poco más hecho, pero son cosas que siempre sufre el futbolista. Después de tu etapa con la UNAM, llegaron obviamente otros equipos. ¿Qué te dejó cada experiencia en cada uno de estos equipos antes de entrar a tu etapa gloriosa? Mucha. A ver, cada equipo es diferente de todos los que me tocó, y me tocó las buenas, las malas, las peores, las mejores, me tocó de todo. Cuando yo arranco en Pumas, cosa que agradezco infinitamente, es que era un equipo que me enseñó las bases para poder ser un buen futbolista después. Hay equipos que no pasa eso. Hay equipos que únicamente están preocupados por ganar, por sacar los puntos, porque se quede en primera división el equipo y no le importa absolutamente nada el futbolista, cosa que no me pasó en Pumas. En Pumas me quedaba, pues el Tuca Ferretti nos hacía entrenar 6, 7, 8 horas al día para los jóvenes, para que fuéramos aprendiendo, para ir haciendo todas las cosas que él nos enseñaba. Y gracias a todas esas bases que me dieron ahí, te sirven ya para después. Entonces eso fue lo que me dejó Pumas, eso, y que me dio la oportunidad de debutar, ¿no? Esas son de las cosas importantes. Y luego me cambio al Necaxa y es una situación totalmente distinta. En Pumas éramos puros jóvenes, por ahí algún otro veterano, pero cuando me cambio al Necaxa, imagínate, era el Necaxa de puras estrellas, un Necaxa repleto de jugadores estrellas, y llegar ahí, yo muy joven, llegué de 19 años, tener a estos de compañeros, sí es un cambio brutal de lo que tenía en Pumas a lo que me pasó en Necaxa. Y bueno, creo que vale la pena hacer ese doble clic en tu época por el Necaxa y cómo lo viviste, aparte de lo que ya nos comentaste. Distinto, lo viví distinto porque llegas a jugar con puro seleccionado, con pura estrella, y sabes que ganarte un lugar ahí va a estar muy difícil, que tienes que luchar mucho más. Ya quedó atrás todo el que te van a enseñar, ya no te enseña nada. Ahora sí tienes que quedar campeón, ya hay mucho más presión, tienes que ganarte un puesto, y competía yo un puesto con Nacho Ambriz, que era seleccionado, con García Aspe, que era seleccionado, con Aguinaga, que era uno de los mejores extranjeros que ha venido a México. O sea, era fuerte, pero se hizo muy buen equipo, y vas aprendiendo muchas cosas de tus compañeros, que eso también es importante. Te rodeas ahora de compañeros de una calidad tremenda, y les vas aprendiendo cosas. Empiezas a jugar con ellos día a día todos los entrenamientos, y empiezas a aprender cosas que quizá con tus compañeros de la misma edad no los aprendías. Y en esa etapa ya tu familia, tu papá que te decía que primero la escuela y después el fútbol, cuando vio que pasaste de Pumas a Necaxa, ¿ya te estaba apoyando o hasta No, qué sí. A ver, momento siempre me sentiste el apoyó. respaldo? O sea, lo que te ya ahí, cuando ves que ya juegas en primera división y todo, como que ya empieza a tener algo más de calma y decir, pero esos primeros años no son fáciles. En lo que te asientas, en lo que ya haces un nombre en primera división, es difícil, porque puedes debutar y de nada te sirve debutar si no tienes esa continuidad, si no empiezas a crecer, si no empiezas a jugar. Tarde o temprano te pueden echar del equipo. Ya cuando paso ya el Necaxa, cuando quedo 2 años campeón, ya había ido yo a un mundial juvenil, ya estaba
en la selección olímpica, entonces ya como que empiezas a hacer algo más y me imagino que eso le habrá dado más tranquilidad a mi papá para decir, bueno, por lo menos ya está haciendo algo en el fútbol, ya no lo voy a presionar tanto para lo de la escuela y también, pues no se puede, ya llega un momento que no puedes combinarla, llega un momento que te dicen, a ver, primero está el fútbol y si por ahí puedes hacerlo, se hace, pero se vuelve un poco más complicado. Durante esta carrera como futbolista, ¿tenías Ujú. tú metas? O sea, ¿las ibas cumpliendo o realmente ibas recibiendo y aferrado, como dijiste, hacia lo que viniera? Eh, siempre tuve metas, pero cuando ya te retiras, te empiezas a dar cuenta de muchos errores que cometes. Es obvio también en la vida, ¿no? Cuando vas teniendo más experiencia, cuando vas viendo todo lo que viviste, las cosas que dejas de hacer. Y para mí, hoy por hoy te lo digo que son malas las metas. Te pones un techo, es ponerte un techo en esas metas y creo que ahí son cosas que hubiera yo cambiado, porque siempre, ¿cuál es la meta de un futbolista? Llegar a primera división. O sea, tu meta es, cuando estás niño, yo quiero ser jugador de primera división. Y llega un momento que ya eres jugador de primera división y puedes pensar, pues ya llegué yo aquí a primera división, ya estoy y eso. Por eso te decía que de repente las metas no son buenas o tírale a una meta, pero que sea infinitamente superior, porque cuando haces eso, que era lo que yo pensaba, yo quiero ser jugador de primera división. Y cuando ya eres jugador de primera división, cuando ya estás en un equipo, cuando ya ganaste un título, son cosas que hace que te estanquen. Si empiezas a pensar, ahora quiero ser futbolista de la selección, ahora quiero irme al extranjero, ahora quiero ser el mejor en el extranjero, son cosas que yo siento que, debes de tener en la cabeza, el no nada más ponerte esas metas ahí, de ya soy jugador de primera división, ya llegué a la selección. O sea, son cosas que tienes que ir superando y sí me puse yo esa meta. Mi meta era ser jugador de primera división, estar en un equipo, salir campeón, pero sí siento que llegó un momento que pues, a todos nos gusta el éxito, a todos decir, mira, qué padre, estoy aquí, me reconoce la gente, eh, ya quedé campeón, empiezas a tener dinero y son cosas que te estancan un poco. Después de tu etapa con el Necaxa llegaría otro cambio al Atlante, Ujú, un rival clásico y que es la rivalidad más añeja que hoy en día tiene el fútbol mexicano, aunque el Atlante está en segunda división. ¿Qué ujú. significó para ti ese cambio? Ahí para mí fue un poco de descontrol futbolístico para mí, porque no sé si recuerdan que en aquel entonces Atlante era de Televisa y Necaxa, Atlante y América se rolaban a todos los jugadores. Era, oye, ya no quiero vete para acá, vete para allá. Era el triangular ahí, jugadores entre los tres equipos. Y, y lo que te decía, juegan 11 jugadores por ahí, los que entran de cambio, que eran 3 los que entraban de cambio, y los demás, si no estás jugando, pues tienes esa inquietud de, oye, pues, si no voy a tener aquí cabida y no voy a estar jugando, pues me quiero ir a otro equipo para poder estar de titular o pelear un puesto en otro lado. Y pasó que me fui ahí al Atlante y ahí yo ya estaba un poco, son de las cosas que para mí, ahí era joven, tenía 23 años, ya había ido a unas olimpiadas, estaba en la selección, estaba bien con el equipo y siento que ahí yo perdí un poco piso, ya viéndolo así a toro pasado, porque empiezas a meterte otras cosas en la cabeza, a tratar de hacer otras cosas y no enfocarte en el fútbol, ya no lo pones como tu prioridad. Y fue ese momento cuando me voy al Atlante que me sucedió todo eso. Y después, ¿qué equipos fueron los que vinieron después del Atlante?
A ver, ahí fue algo complicado para mí, porque, quieras o no, estuve en equipos donde había una buena infraestructura, eran equipos serios. En Pumas no te pagan, la verdad, no te pagan nada de dinero, juegas ahí por amor o jugabas por amor a la camiseta, ahora ya está mucho mejor en eso. El chiste era debutar y todo. Y paso a Necaxa, me va mucho mejor. En el Atlante lo mismo, pero después de ahí me toca irme a Puebla y era un equipo donde no teníamos canchas de entrenamiento, teníamos que entrenar en el mismo estadio, donde era bien complicado, había problemas, el presidente que teníamos no sabía ni jota de fútbol, llevaban a unos entrenadores que era muy complicado, no te dejaban nada. Son cosas que empiezas a ver el otro lado de la moneda. Me tocó ahora sí estar en el otro lado, estar peleando el descenso, saber que te podías ir a segunda división. Fue la otra cara de la moneda lo que me tocó ahí en Puebla. Y antes de tu llegada a las Chivas estuviste con Monterrey. Ujú. ¿Cómo describirías ese paso por las Sultanas del Norte? Pues también fue extrañísimo, extrañísimo. Fue ese periodo ahí raro en mi carrera porque me voy al Monterrey. Yo ya quería estar estable en algún lugar, donde fuera, pero ya tener esa estabilidad de un contrato un poco más largo para poder afianzarme, para poder ya estar de base en un lugar. Es complicado el estarte mudando de ciudad, tener que buscar casa, tener que buscar mil cosas y ya luego estar establecido para poder hacer bien las cosas dentro de tu carrera. Me voy a Monterrey y en aquel entonces el dueño de Monterrey era Ava Sport, que era el señor Lankenau. Me compran, me fui comprado, hago un muy buen contrato ya por 3 años, que era lo que yo quería. Dije, Aquí es, aquí me voy a afianzar y voy a estar un buen tiempo, así que aquí va a ser en Monterrey. Y a los meses, un mes, 2 meses, explota todo lo de ABA, meten a Lankenau, al presidente, a la cárcel, interviene el equipo Hacienda y estuve ahí jugando meses y dicen todas las compras que se hicieron en este momento no sirven para nada, se regresan todos. Y ahí fue de regreso al Atlante, todo lo que había pasado, lo que había anhelado, ahí voy para atrás al Atlante, pero mira, son de, de las cosas que suceden en la vida que se convirtió en buena, porque me voy al Atlante y de ahí ya me toca ir a las gloriosas Chivas. Pero antes, estimado Manuel, Ujú. ¿qué pensabas tú en ese momento? ¿Qué quería Manuel Sol, personal y profesionalmente, antes de decidir? ¿Había otra opción antes del Guadalajara? ¿O qué era lo que buscabas tú para continuar con Yo tu quería carrera? jugar, yo quería establecerme, había pasado ya un momento muy malo en el Atlante, ahí que estaba deambulando de un lado a otro, eh, no jugaba de titular por lo que te platiqué, que perdí un poco de piso, me enfoqué en otras cosas. No cosas malas, pero me gustaba ya de repente estar con mis amigos y empiezas a poner otras prioridades que no es el fútbol. Y el fútbol tiene que ser tu prioridad, tiene que ser tu prioridad y ya después, cuando puedas hacer otra cosa. Y ahí fue un poco de descontrol. Lo que yo ya quería en ese entonces era que ahora sí, ahí fue un clic para mí cuando me toca esto del Atlante. En ese Inter, te platico, había ido yo a las Olimpiadas y fueron en el 96 y el mismo equipo que íbamos de esas Olimpiadas éramos el equipo que íbamos a ir al Mundial 98 porque pues, era lo que seguía. Y yo estando ahí, jugué algunos los partidos de la eliminatoria y todo y me dio hepatitis y me dio una hepatitis de esas raras que tardé como 6, 8 meses y no podía reponerme y perdí la oportunidad de ir al mundial. Y ese para mí fue un clic. Fue, a ver, o me meto de lleno y le doy con todo y empiezo
hacer las cosas como deben de ser o se acaba mi carrera. Y ahí fue cuando ya yo me enfoqué totalmente en el fútbol y se dio la oportunidad. Cuando yo estaba en el Atlante, estaba entrenando en el Atlante y no sé, ni como yo no tengo representante, no tenía representante, alguien me dice, oye, hay la oportunidad de ir a Chivas. No sé si algún directivo del Atlante me habrá dicho. Le dije, por favor, como sea que se haga, a ver cómo lo pueden hacer, pero por favor que me vaya para allá. Y se dio la oportunidad de que me fui prestado. Cuando llego a Chivas, eran unas Chivas que estaban en problemas ya económicos. Ya habían pasado de ser esas super Chivas donde habían comprado absolutamente a todos. Era un equipazo que salió campeón en el 97 y ya no podían pagar, ya se habían quedado sin dinero. Entonces llego a unas Chivas medio complicadas económicamente. Y en todo este recorrido también que hemos hecho por toda la República, como bien mencionas, llegamos a Guadalajara. ¿Y cómo fue ya ese clic donde ya, pues, afición también por Chivas? A ver, fue ahora sí como amor a primera vista. Desde que llego a Guadalajara, llego al primer entrenamiento ahí ya quitaron esa cancha, pero era el Club Guadalajara, lo que era el Club Guadalajara. Desde que llego al primer entrenamiento, no sé, no había menos de 2,000 personas para ver el entrenamiento y lo que genera Guadalajara, el amor que le tiene la gente, o sea, fue para mí un antes y un después. Fue ahí donde dije, este es mi equipo, esto es lo que quiero, esto es lo que siento y ahí fue, que aquí me voy a quedar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero este va a ser mi equipo, aquí tengo que quedarme y hacer las cosas bien y se dio ese clic exacto ahí en Guadalajara, en un muy buen momento para mí. ¿Y ya en esa etapa tenías tu pareja o pensabas tener familia o no tenías otros planes No, más que ahí los sí, futbolísticos? ¿qué fue? Cuando llegaba ahí a Guadalajara, ya tenía pareja, justo nació ahí mi hijo y ya estaba mucho más sentado, ya también personalmente ya estaba mucho mejor, ya mucho más tranquilo y, y llegué ya a Guadalajara con mi hijo, con mi primer hijo, después nació mi hija también ahí en Guadalajara y nos quedamos. Ya hasta la fecha vivo ahí en Guadalajara, llevo más de 20 y tantos años ahí viviendo. Definitivamente fue entonces amor a primera vista. Y un Así pequeño fue. paréntesis, ¿cuál fue ese título que le entregaste o no a tu papá? ¿Se pudo, no se pudo? ¿Cómo quedó ese tema? No quedó en nada. La verdad que nunca lo platicamos, pero sabes cuando le produces orgullo a tus papás, ¿no? Cuando alguien hace las cosas bien, no te hablo futbolísticamente, pero obviamente, pues mis hermanos decían, este es el consentido porque juega fútbol y mi papá, ya sabes. Pero yo ahora siendo padre, cuando ves realizar en lo que sea a tus hijos que hacen las cosas bien, que ven que les van bien, que van bien encaminados, pues es un orgullo, ¿no? Y más si llegas a ser futbolista, me imagino, nunca me lo dijo. Mi papá eran de pocas palabras, así, no eran de irme a ver mucho al estadio, ni me enteraba, como que eran así más calladitos de decirme, era más, vamos a comer en familia y eran cualquier otra cosa menos el fútbol. Pues estábamos así como en otras cosas y no se tocaba mucho eso. Era, no sé, somos como muy reservados, no somos de expresar mucho así entre mis papás, no había mucha plática como ahora se da de, oye, me pasa esto y el otro, nada, nosotros, ¿cómo vas? Bien. O sea, nada más decía, bueno, platícame, yo, pues
¿Qué te platico? No tengo nada que platicar. Éramos muy secos en eso. Por lo que nos comentas, entonces llegaste a las Chivas mediante cuando estaba con la promotora y obviamente un personaje importante en los años recientes, Jorge Vergara. Sí. Platícanos quién fue Jorge Vergara, cómo fue su involucramiento, porque llegaría a una etapa bastante interesante porque muchos aficionados del rebaño recuerdan esa etapa, pero tú que estuviste dentro de la institución, ¿cómo era Jorge Vergara? Fue algo buenísimo para Guadalajara. Yo creo que lo mejor que le pudo haber hecho al equipo fue que llegara Jorge Vergara. Como te repito, había ya muchos problemas económicos con la promotora. Quería deshacerse del equipo como diera lugar porque eran gastos tremendos y eran inexpertos. Realmente el ingeniero Martínez Garza, sus hijos, que eran los que lo manejaban, pues no le sabían mucho al fútbol. Fue más el corazón, el que era Chivas, eso les ganó, pero tarde o temprano, pues te empiezan a costar un equipo de fútbol si no lo llevas a la perfección. Es muy difícil y son demasiados gastos. Ya estaba todo eso, ya no traían jugadores. Y en ese momento, a los 2 años, llega Jorge Vergara y fue un cambio total, un cambio desde que lo toma él. Al principio tuvimos enfrentamientos fuertes con él, porque también no sabía nada de fútbol. Él tenía su empresa, que era una empresa o es una empresa muy exitosa, e intentó hacer lo mismo que hacía con su empresa, con nosotros como futbolistas, y no sabía el cómo se manejaba eso. Nos hacía ir después de un entrenamiento a meternos a un hotel, a a las charlas ahí en los salones de los hoteles, a que nos dieran con otras gentes unas charlas de 3, 4 horas de cosas que o sea, nosotros no nos servían como futbolistas para nada, eran para otras cosas de crecimiento personal de otras personas. Entonces, ese comienzo fue ahí pesado, fue pesado porque tuvimos que hablar con él y decirle, Jorge, esto no es así, y se puso, a ver, yo voy a llevarlo así, pues no funciona. Entonces fueron 2, 3 encontronazos fuertes donde se dio un poco en esas cosas, fue entendiendo lo que necesitábamos como futbolista, y nosotros también tuvimos que ceder en cosas de él siempre ponía todo a tu servicio. Decía, ¿qué necesitas para ser mejor? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Qué necesitas para que solo te preocupes por estar jugando fútbol y hacer bien las cosas? Y ahí fue donde cada uno le ibas diciendo, oye, sabes que yo creo que necesito que un psicólogo, alguien para tranquilizarme, alguien que me ayude en esto, y él siempre ponía todo a tu disposición, lo que fuera como sea, lo ponía para que mejoraras, y fue puliendo todas esas cosas, porque ahí nos llevaba unas cosas que no tienes idea lo que eran completamente ajenas al fútbol, que no te servían y nada más te ponían de malas, y así fue como se fue armando el equipo. En el lado deportivo no les generó conflicto porque uno de los aspectos que dejó marcado a Jorge Vergara pues son estos famosos desplegados, esos famosos tintes de burla cuando ganaban las Chivas, ya sea contra Pumas, contra Cruz Azul y sobre todo contra el América. Para mí fue genial todo lo que hizo. O sea, revolucionó el fútbol. Fue un cuate, digo, internamente nos daba todo lo que quisiéramos. O sea, no te tardaban un día en entregarte tu sueldo, cualquier cosa la tenías. Si necesitabas lo que fuera, asistencia con esto, con el otro, te lo daba. Son cosas que pocas gentes te lo da, y él deportivamente era su lema. A ver, yo quiero que no tengas ni un problema afuera para que al 100% estés rindiendo. No se metía para nada en cosas de fútbol, nada. O sea, él traía a la gente que creía que era la idónea para hacer las cosas, y él no se metía.
no era de los dueños que se mete, oye, ¿por qué no metes a este? ¿Por qué no metes al otro? No, él dejaba a la gente que él ponía a trabajar, que hiciera las cosas. Eso sí, si no llegaba a funcionar, o sea, nos tocó 2, 3 veces que bajar al vestidor y agárrate. Se ponía buena la cosa. Oye, Manuel, ¿y tu top 3 de momentos que recuerdes o que más aprecies de tu paso por este equipo sagrado? A ver, es que no sé cómo ponerlo. Te puedo decir top 3 futbolístico, pero a ver, te voy así, mi sentir. Para mí, el top máximo mío es la gente de Guadalajara. O sea, el cariño de la gente, cada que ibas al estadio que fuera, cuando vas pasando en el camión, la cantidad de chivas que van a verte, todo lo que hacen por ir al estadio, por ir a los entrenamientos. Esas son cosas que para mí era mi top. Para mí eso era a donde fuéramos, a Estados Unidos, a donde fuera, nos seguían con todo, la forma como te apoya la gente de Guadalajara, para mí eso fue lo máximo. Yo siempre lo pongo eso como lo más bonito que me dejó ahí Guadalajara. Y obviamente futbolísticamente el campeonato que conseguimos. Veníamos, lo van a recordar bien, de haber perdido con Pumas la final por penales. Pues veníamos dolidos de todo lo que había pasado, porque son frustraciones muy fuertes, que te preparas toda una temporada y la vas perdiendo en penales, quedas ahí dolido. Y bueno, se dio la oportunidad después de salir campeón contra Toluca ahí en la Bombonera, y eso futbolísticamente fue brutal. Otra cosa, los partidos que jugábamos en la Libertadores, eso también era increíble, increíble. Son de las cosas que yo no puedo entender cómo las hayan quitado el fútbol mexicano, porque es una experiencia inolvidable el estar yendo a jugar contra esos equipos, a esos países, en esos estadios, y esos partidos fueron increíbles. Y volviendo a ese punto número 2, literal, bueno, yo nada, en esas épocas guardaba recortes de periódicos y pues sí, tengo recorte de periódico, como mencionas, aquel campeonato de la Apertura 2006. Entonces, Sí. se celebró y se sufrió también con todo. Y pues bueno, esa parte Buenísimo. que mencionas también de la Copa Libertadores, pues es brutal. ¿Qué partido recuerdas? Que recuerda todos. Obviamente, a ver, el que queda en la memoria de todos es el de Boca Juniors, ¿no? Ese partido, pero yo me quedé muy dolido, muy dolido con ese, porque ya habíamos pasado a la semifinal, nos tocaba enfrentarnos al Paranaense después de que habíamos vencido, y no sé por qué es lo que sucedió, que nos quitaron a la mitad del equipo. Se lo llevó la Volpe, el entrenador de la selección. Nos quitaron a la mitad del equipo porque tenían que jugar un partido en no sé dónde, y se llevó a todo el equipo, nos lo desmantelaron, tuvieron que llevar a jugadores del Tapatío, y son de las cosas que más me dolió, porque yo estoy seguro que si hubiéramos tenido el equipo completo salíamos campeones. Ya nos tocaban 2 pasitos que no eran tan difícil, ya los equipos más fuertes ya estaban fuera, y son de las cosas que me dolieron esa de la Libertadores. Qué bueno que tocas ese tema. Quiero que nos describas no, esa etapa del 2004 al 2007, que yo creo que fue, a excepción de lo que tú nos digas, tu mejor etapa como futbolista, porque Sí. recobraste tu nivel de juego, participaste con el rebaño en esa final, volviendo a casa contra los Pumas, donde ahora te tocó pues el lado de la derrota, pero sobre todo, además de ese juego contra Boca, yo creo que otro partido que mucha gente del rebaño recuerda es cuando derrotaron al Sao Paulo un año después en el Morumbi, después de 19 años que no había perdido ese equipo,
Descríbenos ese partido, porque todos recuerdan el de Boca, pero ese de Sao Paulo creo que es una de las mejores actuaciones de un equipo mexicano en Copa Libertadores. ¿Tú cómo lo viviste ese partido? Todos, para mí, todas las participaciones que tuvimos como con Chivas en la Libertadores, para mí fueron muy buenas. Y ese partido, perdón, es muy curioso la afición, las aficiones, lo que es la de Boca, la de Sao Paulo, no sabes lo que son los estadios. O sea, viven el fútbol como no se vive en ni una otra parte del mundo. Llegas a ese estadio, el estadio de Sao Paulo es muy grande, es un El Morumbi. estadio gigantesco y hay la presión de la gente, se hacen gigante. No sé si sea por la perspectiva del estadio, pero parece que estás jugando en un campo que mide lo doble que cualquier otro terreno. Y eh, no sé, el fútbol es de momentos, de confianza y teníamos un equipo donde nos conocíamos perfectamente, donde sabíamos lo que hacíamos, sabíamos que la forma como entrenábamos, los compañeros que teníamos al lado y eso te da mucha confianza. Nosotros sabíamos que al que fuera le podíamos pegar. Teníamos jugadores de grandes cualidades, con velocidad, con muchísima técnica, con mucho talento, otros que éramos guerreros, correlones, o sea, estaba muy bien armado ese equipo y te repito, en ese entonces le podíamos ganar a cualquiera, se nos dio mucho ese partido con espacios, con todo, les pudimos hacer muchísimo daño por la velocidad que teníamos y la personalidad, era un equipo con muchísima personalidad. Es la única manera que tienes para salir ganando un partido de esos. Un equipo que tenga mucha personalidad porque hay mucha presión. Pero ¿cómo veían el Guadalajara? Porque al final de cuentas, esa semifinal contra Ujú. el Paranaense, muchos recuerdan que después de ese viaje de los seleccionados, que si no mal recuerdo fue la época de las Confederaciones, Sí, 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 sí. ahí se notó el impacto de Jorge Vergara, porque con su avión privado mandó al equipo Ujú. para que estuvieran en la vuelta, y aunque empataron a 2 goles, si no mal recuerdo, Sí, pues pero ya no era lo es que mismo. ese fue el problema. O sea, el problema fue el de ida. Para el de ida nos quitaron a 6 jugadores y se perdió 3-0. Pues ya levantar en una semifinal y todo 3-0 era complicado, a pesar de que vimos un partidazo. Me acuerdo del partido ese contra Paranense, no le dimos vuelta de milagro, por muy, muy mala fortuna, pero nos quedamos a nada. Pero pues, en esas instancias una desventaja de 3-0 es muchísimo. Por eso te digo que me dolió mucho, porque sabía que con el equipo que teníamos completo les ganábamos sí o sí. O sea, era nuestro, cerrábamos en nuestra casa, teníamos todo a favor para hacerlo. Manuel, estuviste en muchos equipos, Ujú. comprobaste varias maneras de trabajar y metiendo todo esto a una licuadora, ¿qué es lo que debe tener un equipo para ser ganador o para tener esa química que mencionaste que tenían también esas Chivas? Son demasiadas cosas que ya hoy no se hacen, por eso está mal, pero a ver, hay cosas que son la base. Para mí, para que sea un equipo exitoso, tiene que haber base de unas fuerzas básicas bien trabajadas. Eso para mí es esencial. Que haya buenos entrenadores en fuerzas básicas que enseñen bien a los jóvenes, que les dejen todas las bases para después puedan hacer bien las cosas. Eso es vital porque nos sucedió. O sea, este Guadalajara, muchos de los jugadores que después salieron de ahí. Y estaba Omar Bravo, el Venado, el Maza, Salcido. O sea, te puedo nombrar cualquier cantidad de jugadores que salieron de las fuerzas básicas, cosas que ahora no está saliendo porque ya no se trabaja de la misma manera, no le ponen ese interés que deben de ponerle. Entonces, para mí, número uno es eso, que tengas esas fuerzas básicas, porque también cuando estás en fuerzas básicas, sabes lo que es el equipo al que estás representando, tienes muchos años ya en el equipo y sabes lo que significa Guadalajara para la gente,
para todo el que está ahí alrededor, sabe lo que es estar en el equipo y eso es esencial. Y después, contratar bien. O sea, muchas veces se va la gente a contratar por algún jugador que es bueno, que hace bien las cosas y no se contrata también checando todo un perfil, o sea, un perfil de cómo es la persona, cómo funciona. Hay gente que es muy buena, que tiene cualidades, pero no está hecha mentalmente para Guadalajara, donde hay mucha presión. Entonces, tienes que ir armando un equipo que sea esa combinación de jugadores jóvenes que vengan de las fuerzas básicas e ir apuntalando en ciertas posiciones jugadores de experiencia, pero jugadores que sean ganadores, jugadores que van a dejarle cosas al equipo, que van a contagiar a los demás. Eso para mí es vital. A los jugadores que venían de Guadalajara, los que venían de fuera, por lo menos en mi época, era puro cuate ganador, puro cuate que venía a aportar, que le dolía el perder, que hacía todo porque el equipo ganara. Y es nada más eso. Para mí son cosas sencillas, pero hoy por hoy no se hacen. No podemos terminar este programa, Carla, sin que nos diga Manuel. A lo largo de su trayectoria estuvo con varios equipos que tienen rivalidades, tienen clásico. Él que estuvo con todos estos equipos que ya hemos platicado, ¿cuál consideras tú que es el clásico más pasional o el que más siente la gente, el que más recalcitrante? A ver, no hay el que más otro. el que Hay más un recuerde solo clásico. el que más recuerde este clásico fue maravilloso, fue polémico, fue espectacular. A ver, ¿Cuál es? el clásico, todo el mundo empieza ya a hablar y todo, pero el clásico es América Chivas, no hay más, no hay otro. Sí, es importante el del Atlas porque es de ahí, pero el partido es Chivas América y ese es el que te marca, el que tienes que ganar sí o sí, del que más se habla, el que más interés provoca de todo es contra el América. O sea, nos tocó infinidad, yo no sé cuántos clásicos me tocó mucho, pero me tocaron buenísimos. Uno que me acuerde que nos iban ganando 2-1, creo que nos iban ganando y le dimos la vuelta 3-2 en el Azteca y acabó en bronca. Y, o sea, fue algo genial siempre que son partidos emocionantes, que tienen ida y vuelta, que vas abajo en el marcador, le das, son clásicos que no se olvidan, que te quedan para siempre, pero siempre para mí va a ser contra el América. Sí es importante jugar contra el Atlas porque pues, es el de ahí, cuando juegas contra Pumas por todo lo que había sucedido, hay pique. Y luego son momentos, o sea, son momentos que agarras pique contra alguien, entre algunos futbolistas, o que te peleaste con uno y otro y se empiezan a hacer buenos partidos, pero normalmente es Atlas, Pumas, contra Cruz Azul, también son buenos encuentros, pero nada se va a comparar contra el América. Verano 2002, ¿cómo no lo voy a olvidar? Verano 2002. ¿Sí era gol, Manuel, siendo honestos? ¿Esa última ¿Cuál? jugada? ¿Esa última No, jugada sí era gol la o que no era pasa gol? sobre la raya, no. Sí, la que ataca a Osvaldo en la última jugada. Porque Créeme que ahí estaba al ladito y no, no fue. te pregunto esto porque ese clásico y el del Sí, Clausura 2005 creo que es el que mucha gente recuerda porque ese también fue en el Azteca, fue un 3-3 que ustedes sí, tenían al sí, Bofo, sí, al sí. Venado, a Omar, obviamente tú, obviamente a Sí, 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 Ramón, sí. Osvaldo, Reynoso, que con ese golazo en el Azteca Claro. casi de mitad del campo, y del otro lado tenían a Boas, a Ujú. Cuauhtémoc, a Sí, Leclerc. no, eran equipazos que. Pero es eso, a ver, el América millonario, el América que compra a todos los jugadores y todo, y el corazón de las Chivas, el que es puro mexicano, o sea, por eso es el clásico. Que ha devaluado el clásico, ha perdido ese amor a la camiseta desde tu perspectiva. No, a mí no me gusta eso, cuando la gente que ya se retira o la gente que ya, no, en mi tiempo sí había amor y todo, siempre hay amor y siempre hay ese pique contra la América.
hay veces que se dan partidos buenos, que se dan partidos malos y ahí revive a veces, pero siempre se juega a tope, siempre habrá esa rivalidad. Y te repito, hay partidos que se dan, que son geniales, clásicos geniales y otros que son malos partidos, pero siempre va a pasar así. Pero la ilusión y la pasión siempre va a haber entre Chivas y América, esté quien esté. Después de tu salida de Chivas, ¿qué hiciste? Porque sabemos que desde el 2013 hasta la fecha estás en Telemundo y aunque no pudiste asistir en un mundial como jugador, sí lo has podido hacer como analista. ¿Por qué te decantaste cuando has mencionado en otras entrevistas, en otros espacios, que a ti no te gustaba hablar y ahora pues estás del otro lado? Pues Sí. estás sufriendo esa misma situación. Platícanos ahora tu lapso a ver, con no es que no me gustara hablar, siempre me gustaba ser de bajo perfil, no me gustaba que me reconociera la gente, no me gustaba eso, era, si yo podía pasar a un lado y que no me viera los periodistas, yo era feliz. En aquel entonces yo prefería que me ponía atrás de Osvaldo, que agarraran a Osvaldo, que agarraran al Bofo y ya yo me iba por ahí. Que son cosas que ya cuando te retiras las ves y no tienen sentido. O sea, son cosas que sabes que hiciste mal o las hubiera cambiado. Pero no era por nada en especial, nada más era así porque no me gustaba. Me gustaba hacer de bajo perfil, me gustaba estar en lo mío, que ni me reconocieran y yo a eso. Pero me retiro y cuando yo era jugador me llevaba muy bien con Andrés Cantor, que ahora es mi compañero, porque me narraba, porque algunas veces me entrevistaba y siempre me estuvo diciendo, cuando te retires, vente al radio conmigo, quiero que estés en el radio conmigo. Y yo le daba el avión, órale, sí, va. Y un día se dio la posibilidad de que me invitaron a hacer un partido de Chivas, me invitaron como invitado ahí nada más para comentar el partido, no sé quién lo estaba narrando y me llevaron a mí ahí como invitado y me encuentro a Andrés, me lo encuentro ahí en el estadio y me dice, vente, y le dije, órale, vámonos. Y me fui con él al radio, que él tiene la estación de radio y siempre estaba muy ligado con Telemundo. Por eso íbamos a todos lados y un día me dijo el presidente de Telemundo, oye, no se te antoja trabajar acá. Sí, yo siempre me he dejado llevar por lo que me late. O sea, en el momento digo, esto es, me gusta hacerlo ahorita, o me sale otra cosa que se me antoja más, me voy a hacerla. Y se me ha dado la oportunidad que lo que más me encanta, lo que más me apasiona es el fútbol y mira, he tenido la oportunidad de ir a mundiales, de ir a olimpiadas, de ir a mil cosas ahora atrás del micrófono. Manuel, ¿y cuál crees que sea la principal diferencia de cuando eras, bueno, de nuestro fútbol, de cuando eras jugador a actualmente que estás del otro lado como periodista? Miles. La principal, que yo creo que es así, la exposición. O sea, toda la exposición que se ha dado con redes sociales y el foco de atención que se han convertido, no solo los futbolistas, todo el mundo, eso para mí ha sido, es bueno y malo, ¿me explico? O sea, bueno para muchos porque le puedes sacar mucho provecho, puedes hacer mucho, pero también es muy malo para otros porque ya no puedes hacer absolutamente nada sin que la gente te critique, te catalogue de una manera. Son de las cosas que ha cambiado y siento que con eso también el futbolista se desvía mucho, se pierde demasiado en otras cosas que lo que es en el fútbol. No todos, obviamente, ¿no? Pero la mayoría, creo que esas son de las cosas para mí que ha cambiado muchísimo. ¿El título que más disfrutaste con Pumas en los 90s, los dos con el Necaxa o el del Guadalajara? Los Chivas. ¿Cómo fue el recibimiento de la gente? Impresionante. Desde que salimos del estadio de la Bombonera,
siempre donde va Chivas está lleno de seguidores. Entonces era toda la calle plagada de seguidores de Chivas. Y cuando íbamos en el avión, eso no se me olvida, la gente hacía con espejos, con cualquier cosa, ibas en el avión y veías todo Guadalajara, que se veía el reflejo de cuando íbamos de regreso con espejos, y cuando llegamos al aeropuerto en el camión para ir a la Minerva, ¿no? Fue una locura total. 10 de diciembre del 2006. Supongo que el periódico que tiene Carla es del 11, si no ahorita lo preguntas, Carla. Pero quisiera saber también, de todos los equipos que tú pudiste estar, ¿cuál sería tu 11 ideal de tus compañeros, incluido el entrenador técnico? Uf, me metes en aprietos, a ver. Yo creo que Osvaldo en la portería. A ver. Es que he tenido compañeros buenísimos. A ver, Claudio Suárez, del central. El Tibu. Joel Sánchez, también como central. ¿Quién más? A ver, de laterales. Salcido, que jugó ahí de lateral derecho jugaba, luego ya lo cambiaron ahí de posición, pero por la lateral derecha Salcido me gustaba mucho. ¿Quién más? Compañeros que tuve en el Necaxa, tuve a Nacho Ambriz, a Guinaga, Aspe, ese medio campo, y en Chivas me tocó también Ramoncito. O sea, me tocaron también jugadorazos, me tocó, no sé quién más te pueda poner. El Bofo me encantaba cómo jugaba. El Ivo Basay de delantero. Esto, a Ivo, a Omar Bravo, también tremendo delantero. Y a ver, ¿quién más de entrenador? ¿A quién pongo? Yo creo que pongo a Hans Westerhoff. Me encantaba su filosofía. Era vamos adelante, fight, todos al frente, como sea. Ganamos 5-4, 8-6, pero vamos todos al frente. Era muy divertido. Era un fútbol que creo que la gente siempre se acuerda de ese Guadalajara que era súper ofensivo. No por nada te decían el 8 pulmones, Manuel. No por Me nada, hacía nada. correr. Por último, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de aficionados pudieran verlo, ¿qué sería y por qué? ¿Aficionados de qué? ¿Del Guadalajara o de quien fuera? En general, aficionados del fútbol. ¿Qué sería? No sé, que siempre hagan, o sea, todo lo que hagan lo hagan con una gran pasión, o sea, ya sea para apoyar a su equipo, para lo que sea. Para mí eso es de lo que se trata la vida, el fútbol y todo, ¿no? Cuando haces algo con gran pasión, cuando lo haces desde el corazón, todo funciona. Así que creo que eso pondría. No sé si quepa todo eso en el cielo, pero eso les pondría. Perfecto, y bueno, ya para cerrar, Ujú. actualmente estás detrás de los micrófonos, pero ¿te ves en algún puesto, en algún club, algo más directivo, más bien del otro lado de la cancha, o nos quedamos detrás del micrófono? No, sabes que me encanta, como no tienes una idea, estar también dentro del campo de fútbol, enseñarle a los jóvenes, a los futbolistas, todos los años que estuviste. Me encanta eso de poder estar dentro del terreno de juego, pero te repito, me gusta ir donde se me presenta una oportunidad, no que sea nada forzado. Si llego a un lugar que realmente pueda aportar algo, que pueda ser importante para ayudarles,
seguramente lo haría, ¿no? Y si se da un día en Guadalajara, en las Chivas, sería más que feliz, ¿no? Pero, por lo pronto, estoy feliz aquí atrás de las cámaras, atrás de los micrófonos. Mira, no hay presión alguna. Pero sigues detrás de tu rebaño en Estados Unidos y obviamente en las Siempre. transmisiones de la Premier. Entonces, creo que es una maravillosa Sí. forma de marcarla, el saber un poco más de Manuel Sol, más allá del futbolista, conocer a la persona, y al igual que todos nosotros, fue un fan y sigue siendo un fan de los deportes. Te agradecemos tu tiempo, Manuel. Gracias. No, hombre, encantado. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio, estar aquí platicando un rato de cosas que ya pasaron hace un tiempo. Siempre recordar es vivir, así que encantado. Sin duda, pues con eso cerramos, Manuel. Mucho gusto y también muchas gracias por defender esos colores. Gracias, Carla. Nos vemos, muchas gracias. Chao, cuídense.